Bueno, una vez más, pero muy buenos días, querida familia. Qué bueno, qué hermoso poder una vez más tener estos tiempos donde somos edificados, donde tenemos comunión, donde crecemos juntos, pues a través del estudio de la escritura, que trae luz a nuestra vida y que nos lleva a un crecimiento, a una transformación. Así que, pues damos gracias a Dios porque aún en medio de estos tiempos que han sido un poco difíciles o diferentes, pero que hemos podido tener la oportunidad de estudiar la escritura, de profundizar, de tener unos estudios que han sido maravillosos para nosotros, ¿no? Que hemos crecido. Yo personalmente puedo decir que gracias a Dios he crecido, que ha sido muy inspirador, muy edificante estos estudios y escucharles a ustedes también con sus aportes, cada uno con sus dones, cuando han tenido también que exponer, que hacer estos estudios. Ha sido algo maravilloso. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por su amor, su misericordia, porque hasta aquí Él ha sido fiel y nos ha sostenido, y que su Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta mañana también para que sea un tiempo fructífero, provechoso, en el que juntos crecemos. Padre, te damos gracias, Dios maravilloso, por tu amor, tu infinito amor y infinita misericordia, Dios. Amén. Gracias porque nos has amado con un amor eterno, Dios. Gracias, Padre. Porque tu gracia se ha extendido en nuestras vidas, Señor, y nos has permitido conocerte, Dios. Hemos podido vivir, experimentar y disfrutar de la vida que tú nos has dado, Señor, cada día, Señor. Gracias, Señor, porque no ha sido por mérito nuestro, sino que ha sido tu amor extendido, tu misericordia a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. Nunca tenemos palabras suficientes para agradecerte, Dios, como este amor ha llegado a nuestras vidas. Hemos podido disfrutar de este crecimiento, de esta vida que nos ha sido impartida, Dios, y poder compartir también con otros y expresar y manifestar esta vida maravillosa que tú nos has dado. Así que gracias una vez más, Padre de la gloria, gracias Espíritu Santo por darnos luz, por guiarnos cada día a toda verdad, Señor, porque hemos podido conocerte cada día más y seguimos en ese proceso, Dios, porque es un proceso en el que vamos conociéndote, creciendo, madurando cada día más para poder manifestar la vida de Cristo, la vida de Dios en nuestro diario vivir, en nuestras experiencias diarias, bendito Rey. Gracias te doy por Casa Vida en Plenitud, por cada familia, cada hijo tuyo, Señor, porque hemos visto también ese amor, ese crecimiento, Dios, cada uno en su hablar, en su vida diaria, cómo expresa y manifiesta, Señor, y es notorio la vida de Cristo, el crecimiento, ver cómo Cristo está siendo formado en cada uno, Señor. Muchas gracias, Padre. Y gracias por estos tiempos hermosos, bonitos que nos permites compartir tu bendita palabra, el alimento diario, el pan diario que nos alimenta, el pan de vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempito que vamos a tener, que nos dé iluminación, que nos dé entendimiento, Señor, a través de tu palabra, Dios, para entender, para crecer más, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor, y poder ser esa vida y esa expresión de la vida tuya, Señor. Muchas gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos toda gloria, todo honor y toda alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias. Y amén. Bueno, mis queridos y amados hermanos en Cristo, hemos venido teniendo los jueves un estudio acerca del libro de Romanos y ha sido realmente muy edificante. Y hay algunos temas allí que quisiera reafirmar en nuestro espíritu, porque creo que son fundamentales en nuestra vida diaria. Así que hoy vamos a hacer un énfasis en un capítulo que ya habíamos estudiado, que es capítulo 8. Y se trata de vivir en el Espíritu, la vida del Espíritu en nosotros, o como en otros pasajes,
también el apóstol Pablo lo llama el andar en el Espíritu, porque tal vez hemos hablado de esto, sí, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, pero quisiera que ahondáramos un poquito más y reflexionáramos de qué se trata esa vida en el Espíritu, porque creo que es como el eje, ¿no?, de nuestra vida. Podemos hablar muchas cosas, saber muchas cosas de reino, de gracia, pero si nuestro diario vivir, si nuestro andar diario no es guiado y direccionado por su Espíritu Santo, por la vida del Espíritu en nosotros, pues entonces no tendría ningún sentido. Así que vamos a profundizar un poquito estas verdades en nuestro espíritu. Y vamos a empezar leyendo algunas citas, primero en Gálatas, donde el apóstol Pablo nos habla de ese andar, de ese vivir en el espíritu. Primero vamos a leer Gálatas capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 3. Vamos a leerlo, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? 1 y 3, ¿no? ¿O por el oír con fe? El 3. El 3, ok. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ok. ¿Qué nos muestra? Con un contraste muy marcado, ¿no? Luego vamos a profundizar un poquito, pero lo primero que vemos aquí es un contraste entre espíritu y luego ¿qué? Carne, ¿no? Aquí en Gálatas dice, y es un versículo de repente fuerte, ¿no?, que Pablo refiere a los Gálatas. Verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y cuando uno lee este libro y lee este pasaje, pues uno piensa en los Gálatas, ¿no? En verdad, qué terrible. ¿Cómo es posible que empezando en el Espíritu, se entiende que su vida empezó a ser guiada por la luz del Espíritu? Pero algo pasó. Y habiendo empezado de esa forma maravillosa, dice, ahora acabáis... Ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo es que primero nos guía el Espíritu y luego la carne? Ahora, eso es referente a los Gálatas, pero ¿será que nosotros o en nosotros no ha ocurrido algo parecido? Qué fácil juzgar a los Gálatas, pero tal vez muchos de nosotros recién empezamos guiados por el Espíritu, todo era la palabra y el Espíritu, pero pasa el tiempo, de repente nos llenamos de conocimiento, de repente llegamos a una monotonía, de repente nos creemos que lo sabemos todo y empezamos a ser guiados más por nuestro propio conocimiento, nuestra propia pensamientos, humanidad, nuestra propia carne, por nuestros impulsos a veces carnales que nos guían. Así que creo que sí vale la pena que examinemos un poquito cómo es ese guiar del Espíritu en nuestra vida. ¿Realmente empezamos, continuamos y estamos siendo guiados ahora por el Espíritu? ¿O tendremos algo que ver también con lo que Pablo habla a los Gálatas? Pero vemos, repito, el contraste aquí, carne y espíritu, espíritu y carne. Vamos más adelante a Gálatas 5, por favor, Gálatas 5, 16 y 17. 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué encontramos aquí? Una vez más, ¿no? Esa confrontación, digámoslo así. Prácticamente encontramos aquí como una lucha interna entre estos dos aspectos, el espíritu y las obras de la carne. Como esa lucha allí interna, que se oponen entre sí, que no pueden ir juntas, ¿no? Habla de una oposición, o la carne o el espíritu, como es esa lucha interna.
Y la pregunta sería, ¿cuál es como la forma entonces de no satisfacer? Porque eso es lo que nos dice acá en Gálatas, no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos carnales. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Y es lo que vamos a tratar de resolver también a través de esta reflexión que vamos a tener esta mañana. Pero de una forma sencilla, ¿qué podríamos decir? Sencillamente, ¿cómo? Andando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. Y es lo que precisamente vamos a Romanos, por favor, que hace algunos días estudiamos capítulo 8, pero que vale la pena dedicar un tiempito más, ¿no?, a lo que nos habla aquí de la guianza del Espíritu en Romanos capítulo 8. Aquí vamos a leer del verso 1 al verso 14. Verso 1 al verso 14 de Romanos 8. Entonces, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí de acuerdo a estas escrituras? Que de alguna manera se puede andar de acuerdo al Espíritu, pero también se puede andar conforme a la carne. Y miremos un poquito la palabra carne para que tengamos una mayor comprensión de esto. En el contexto en que el apóstol Pablo nos habla aquí de carne, viene del griego sarx, la palabra carne, que implica naturaleza pecaminosa, implica esa mente carnal, naturaleza humana y sus debilidades y sus pasiones. Eso es lo que implica la palabra carne aquí, ¿no? Naturaleza pecaminosa, mente carnal, naturaleza humana y sus debilidades y sus pasiones. Pero cuando encontramos la palabra espíritu también, en estos pasajes, tiene que ver con la palabra neuma, lo que hemos escuchado, el neuma de Dios, refiriéndose al Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el principio vital que nos sostiene, que nos da vida. Tiene que ver con corriente, con soplo, con la respiración divina, el viento de Dios que sopla y trae ¿qué? Y trae vida a nuestras vidas. Por eso es cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo allá en Juan, precisamente Juan capítulo 3, cuando está hablando con aquel hombre Nicodemo en el versículo 8, Juan capítulo 3, versículo 8, ¿qué es lo que nos dice? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De qué nos habla entonces? De la guianza del Espíritu, la dirección que nos da el Espíritu, que aunque no lo vemos, es esa fuerza, ese viento que sopla y nos guía y nos lleva a donde Él quiere. Entonces lo que nos quiere decir aquí en este versículo de 3:8, prácticamente nos describe la naturaleza del Espíritu, como guía, como dirección, como maestro. Eso es para nosotros el Espíritu. Vamos a ver, a aclarar un poquito más o a ahondar un poquito más. Y vamos a mirar otras citas. En Juan, si me ayudan, Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16, por favor, versículo 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay una palabra bien interesante que tenemos que resaltar. Cuando Él venga, ¿qué es lo que dice? Convencerá al mundo. Y quiero que resaltemos esa palabra. Y ahora vamos al verso 13, ahí mismo, de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, aquí encontramos otra palabra que es clave. En el versículo 8 dice que convencerá, pero en el versículo 13 nos dice que Él, ¿qué? Os guiará. Os guiará a toda verdad. Ahora, un poquito atrás, en Juan 14, 26, lo leo, lo tengo acá, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En este versículo, ¿qué nos dice? Que nos enseña y ¿qué? Y nos recuerda. ¿Qué encontramos entonces aquí? La obra maravillosa, porque es que nosotros hablamos del Espíritu, sí, pero ¿qué hace el Espíritu? ¿Cuál es la obra realmente del Espíritu? En la guianza nuestra, en esa guianza diaria. Nos convence, nos guía, ¿qué más? Nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Entonces, necesitamos en nuestro vivir diario, en nuestro andar diario, la luz y la guianza del Espíritu. O sea, ¿cómo podremos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir sin esa guianza? Porque Él es el que nos convence, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos recuerda absolutamente todo. ¿Cómo poder entonces vivir sin esa guianza maravillosa de su Espíritu? Ahora, cuando volvemos a Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor, dice: ahora pues ninguna condenación que hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación aquí tiene una connotación bien interesante que realmente me gusta, y tiene que ver, o viene del griego y viene de la palabra crisis. Entonces la idea que nos da aquí en este versículo es que ninguna crisis presente puede prevalecer para los que están ¿qué? En Cristo Jesús. Ninguna crisis presente prevalecerá o puede prevalecer para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que andan conforme al Espíritu. Claramente lo dice el versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino que los que andan conforme al Espíritu. Entonces, para ellos, ¿qué es lo que nos dice? Y quiero recalcar una vez más, y quiero que tome esta palabra, mis amados. Ninguna crisis presente puede prevalecer para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, jamás podemos decir, nosotros no podemos decir que andamos en Cristo, que estoy en Cristo, porque nos jactamos muchas veces, yo estoy en Cristo Jesús, pero también estoy viviendo conforme a la carne. O sea, es incoherente. Jamás podemos decir, yo estoy en Cristo y a la vez vivir conforme a la carne. Eso no existe. Eso es una contradicción. No se puede vivir conforme a la carne y decir que yo estoy en Cristo. Por eso más adelante, también en Gálatas, quiero que por favor me ayudes con este versículo. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, el 24. El 24 solo. Ajá. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con deseos. sus pasiones y deseos. Entonces jamás podemos decir que estamos en Cristo y vivir conforme a la carne. Ahora, esto suena excelente y maravilloso, y saberlo y tener este estudio, y quizá lo hemos sabido, pero ¿cuántas veces quizá en nuestro andar diario hemos dejado que sea la carne, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, los que nos guían en todas las áreas? Exactamente, en el orgullo, en qué sé yo, en nuestro carácter, en nuestra vida sentimental, sexual, en diferentes áreas. Dejamos que eso es lo que nos guía, y sin embargo decimos que estamos en Cristo. Eso no puede ser, no, repito, no es coherente. Si nosotros decimos que andamos en Cristo, que estamos en Cristo, nuestro andar tiene que ser siempre conforme al Espíritu, conforme a la guianza, a lo que Él nos enseña, a su guianza, y no conforme a la carne, a nuestras pasiones, a nuestra naturaleza, lo que nos guía en nuestra naturaleza. Ahora miremos un poquito la palabra andar. Cuando se refiere a andar en el Espíritu, dice, tiene que ver con seguir un guía, conseguir una dirección, ¿no? Yo ando siguiendo una guía, una dirección. Implica un caminar diario, Entonces, según lo que nos dice aquí en capítulo 8, de andar conforme al Espíritu, entendemos que se puede andar conforme al Espíritu, siguiendo una guía, una dirección, pero también se puede andar conforme a la carne. O sea, tanto el Espíritu como la carne puede de alguna manera dirigir a los hombres. El punto es, ¿estamos siendo direccionados, o nuestra guía es el Espíritu, o estamos siendo direccionados por la carne y nuestro caminar es por la carne? La guía, lo que nos guía o nos gobierna, son las obras de la carne. Ese es el punto, mis amados. Cualquiera de los dos nos puede guiar, pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos está guiando a nosotros? ¿Qué es lo que está guiando mi vida? ¿Cuál es la guía que yo tengo? ¿Cuál es la referencia? El punto de referencia que yo estoy siguiendo. ¿El Espíritu o la carne? La carne también tiene que ver con la impiedad misma. Es la raíz del mal. De allí es donde surgen los pensamientos malvados, los pensamientos malignos, los pensamientos perversos. Pero por el contrario, cuando hablamos del Espíritu, es la fuente, podemos decir que es la fuente, es el manantial del bien. De allí nacen, salen los buenos pensamientos, los buenos deseos. Esos proceden del Espíritu. Así que, mis amados, si hemos nacido de Dios, si nosotros decimos que hemos nacido de Dios y en nosotros está su Espíritu Santo, en nosotros está el neuma de Dios, el soplo de Dios, la vida de Dios, debemos ser guiados por su Espíritu. Pero tenemos que ser conscientes de una realidad. Así como está el Espíritu de Dios, está también la carne. Y algunos dirán, ¿cómo así? ¿Están los dos? Sí. Es más, la carne estaba
desde mucho antes que nosotros naciéramos en el Espíritu. Pero volvemos al punto. El punto aquí es quién nos direcciona a nosotros. ¿A quién estamos nosotros siguiendo? ¿Conforme a quién andamos? ¿Conforme al Espíritu o conforme a la carne? Porque la carne, sabemos que se opone, es lo que leímos en estos pasajes. Hay una oposición, la carne se opone al Espíritu. El Espíritu siempre se opone a la carne y entonces es una lucha interna. Pero el llamado de Dios es para andar conforme a su Espíritu, para ser guiados conforme a su Espíritu Santo, para seguir y recibir siempre su guianza, su dirección, la dirección de su Espíritu y en ninguna manera la dirección de la carne. Para eso Él nos dio su Espíritu. Por eso dice, creo que es Gálatas, por favor, 5:17. Creo que, no, perdón, creo que es... O el 24. Sí, perdóname, Gálatas 5, 20. No. Que son enemistas. Perdón. En Romanos, no, mejor Romanos, en el capítulo 8 que estamos, pero versículo 15. Romanos 8, versículo 15. ¿Qué es lo que nos dice? Pues, que nosotros hemos recibido, sí, su Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Me parece maravilloso ese versículo porque dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Para qué? Para estar otra vez en temor. ¿Qué quiere decir ese otra vez? Que estábamos, ¿cierto? Vivíamos ya esclavizados por el temor, en un espíritu de temor que vivíamos antes, cuando no teníamos el espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Dios no quiere que estemos otra vez como vivíamos antes, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que nos ha hecho sus hijos y ahora Él es nuestro Padre, el que nos guía. Por eso el punto, repito, es ¿quién es el que nos guía? Porque tanto la carne como el espíritu están allí. Dios nos dio su espíritu para andar por Él, para que sea el que nos guíe y nos gobierne, sea esa luz. Pero veníamos siendo gobernados por la carne, por las obras de la carne. Y nos dice claramente, no quiere que sigamos siendo gobernados, sigamos siendo esclavos del temor, de las obras de la carne, sino guiados por el Espíritu. Y ahí es donde nosotros, mis amados, tenemos que reflexionar, tenemos que examinar nuestro corazón y nuestro espíritu. ¿Quién está haciendo nuestra guianza en este momento? ¿Quién guía nuestro caminar, nuestros pasos? La carne o de la carne es que proceden obviamente todas las inclinaciones que llevan a consecuencias bien tremendas, a la muerte misma, dice la Escritura. Vamos a leer otro pasaje, por favor, en Gálatas 6, que es bien interesante también este pasaje. Gálatas 6, versículo 7 y versículo 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ok, aquí nos habla claramente de unas consecuencias, ¿no? Pero también un fruto cuando vivimos conforme al Espíritu. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, repito, no podemos negar que hay una naturaleza de impiedad que tiene que ser, mis amados, crucificada, tiene que ser desarraigada, ¿no? Dice de nosotros, sí. En Gálatas 5:24, pero sí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, nosotros sabemos que eso no ocurre de manera instantánea.
Porque es de pronto lo que a veces no hemos entendido. Oh, sí, en la obra de Cristo, Cristo llevó todo, yo ahora soy de Cristo. Claro que Él lo hizo, pero aquí hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Y es que yo tengo que hacer morir, por el Espíritu, hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne. Tiene que ser crucificada, y esto no es de un momento. Nosotros sabemos que eso es un proceso. Es el proceso de la cruz en el corazón, de la obra de la cruz en el corazón del hombre. La cruz es como la espada de Dios que mata cada día, que crucifica esa naturaleza que es contraria, que está en nosotros. Pero es un proceso que debe ser llevado cada día en nosotros, haciendo morir todo aquello que es contrario, ¿no? Lo que hablábamos de la salvación, ¿no? Que en un tiempo pensábamos de irnos al cielo, pero hemos aprendido y conocido que esa salvación es ese transformar en nuestros corazones, es esa vida de Cristo que está creciendo cada día más y más, es crecer a la estatura de Cristo, ¿no? Y es lo que hablamos, el que es guiado por el Espíritu va desarrollándose dentro de sí ese carácter, esa vida de Cristo, ese fruto del Espíritu Santo. Claro que sí. Y la obra de Dios fue completa, ¿no? Fue muy completa, fue hecha ya en la cruz. Pero eso no quita la responsabilidad que nos corresponde cada día de hacer morir. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y ya nosotros hemos aprendido lo que se trata la cruz diaria, ¿no? De un obrar del poder de la gracia en Cristo, transformándonos cada día y llevándonos a ser a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Pues es un proceso diario, es algo que nos compete a nosotros, que es nuestra responsabilidad de hacer morir cada día. Por eso hablamos de esa espada de Dios que mata, que crucifica, ¿no? Todo lo que es contrario al Espíritu de Dios. Pero también nos habla de sembrar en el Espíritu, ¿no? El fruto maravilloso implica seguir esa luz, seguir la guía y la dirección del Señor en nuestros corazones. Implica sembrar en el Espíritu, escuchar su voz, oír su voz, rendirnos a ella en obediencia, someternos a su dirección, abrazar con humildad la palabra implantada, como dice la Escritura, la cual puede, ¿qué? Salvar nuestras almas. Pero esto se necesita, mis amados, que con amor, con humildad, con cariño, nosotros nos rindamos a su voz y la obedezcamos, a su dirección, que nos rindamos a ella, que nos sometamos a su señorío, a su voluntad, para que podamos ver ese fruto maravilloso de vida, ¿no? Así como hay consecuencias, que es la muerte misma por sembrar en la carne, ¿no? De la carne segaremos corrupción, mas el que siembra para el Espíritu sembra ¿qué? O cosechará vida, vida eterna, vida en Él. Así que, mis amados, la única manera de contrarrestar las inclinaciones de la carne es solo por la guianza del Espíritu, no hay otra. Es que nos dejemos guiar por su Espíritu, por su luz. Él es el que produce en nosotros ese temor, digamos, temor de Dios para rechazar, para vencer todas aquellas inclinaciones perversas, malignas, deseos pecaminosos. Mis amados, no hay otra forma, ¿no? Y algo importante es que no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, no en nuestros propios esfuerzos, sino que es solo, repito, solo por el Espíritu de Dios, por esa obra maravillosa de guianza. Porque cuántas veces no hemos dicho, algunos de nosotros, ya no voy a hacer más ese tipo de cosas, no voy a decir más eso, no voy a caer más en estas cosas, en estas provocaciones, en estas inclinaciones. Pero cuántas veces hemos fracasado porque lo hacemos en nuestro propio esfuerzo y nos esforzamos tal vez, sí, mucho, y creemos que por hacer alguna cantidad de cosas y algunos sacrificios lo logramos. No es por algo que yo haga, es por la obra del Espíritu en nuestro corazón, cuando permitimos su guianza, su luz, cuando nos rendimos a Él. Es a través del Espíritu que podemos matar, quebrantar y crucificar aquellas obras de la carne. Y mis amados,
hay algo que también es bien importante, y es que cuando nosotros cedemos en alguna de esas inclinaciones perversas, malignas que traemos, detrás de esa viene otra, y viene otra. Y entonces en algún momento resultamos siendo gobernados y guiados por esas inclinaciones pecaminosas, carnales, y nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar, y de repente otra vez volvemos y tratamos de luchar, y tal vez lo logramos por algún tiempo, algunas semanas, qué sé yo, pero otra vez nos hallamos luchando, porque no es una lucha que yo libro o que puedo librar o ganar en mis fuerzas, sino que, repito, es en la guianza de su Espíritu. Es cuando estamos atentos a su voz, a su Espíritu, a su poder, a su guianza, ¿no? Para no ceder, para no permitir que esos deseos carnales gobiernen nuestro ser y nos desvíen del propósito, nos saquen, ¿no?, de ese camino. Pero como dice la Escritura, mis amados, pero gracias damos a Dios por Jesucristo, ¿no? Gracias damos a Dios por su Espíritu que vive en nosotros, porque cuando lo seguimos, Él se convierte en nuestra guía, en nuestra luz, y es como llegamos a participar de esa naturaleza divina, de esa naturaleza de su justicia, y podemos disfrutar de esa vida que Él tiene, y su gracia nos da el poder y nos enseña y nos ayuda a negarnos, ¿no?, a toda impiedad, a tener el carácter para decir no a todo deseo mundano, a toda impiedad, y nos enseña a vivir, como dice la Escritura en este siglo, sobria, justa y piadosamente, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Entonces, ¿cómo se anda en el Espíritu? ¿No? De una manera práctica, de una manera vivencial, sin caer en un misticismo, porque muchas veces cuando se habla de vivir en el Espíritu, se cree que como andar allá, como volando, como meditando. Algunos creen que vivir en el Espíritu es vivir en lo que llamamos iglesia, ¿no?, en un templo, que es orando todo el tiempo y que es leyendo la Biblia todo el tiempo. Y no digo, ustedes me entienden muy bien, que no haya que hacerlo, porque tal vez nos llenamos la cabeza de muchos versículos, pero no vivimos realmente una vida práctica guiada por el Espíritu. No es de esa manera, no es de una forma mística, allá como que meditamos y como que estamos en otro planeta. No, sencillamente es siguiendo la guía, la dirección, la luz de esa justicia divina que alumbra nuestros corazones. Cuando oímos su voz, cuando nos dejamos guiar, no hay otra, y no tenemos que buscar por tantos lados ni una revelación por allá que venga de otro lado. ¿Cómo lo hago, Señor, entonces para andar en el Espíritu? Sencillamente dejándonos guiar por su luz. Lo que pasa es que a veces nuestra tal vez altivez, o porque creemos que sabemos mucho, o creemos que tenemos razón en todo, y no dejamos que esa luz, que esa palabra de vida sea la que nos guíe. Se necesita humildad, se necesita que cedamos en nuestro orgullo, en nuestro autoconocimiento y nuestro ego, que no nos permite a veces rendirnos a su voz, a su palabra. Obviamente no se puede andar, o no pueden andar en el Espíritu los que no tienen el Espíritu. Eso lo dice allí en Romanos 8, ¿no? Porque los que no tienen el Espíritu obviamente no son de Él, y obviamente no pueden. Para andar en el Espíritu se necesita obviamente tener el Espíritu de vida de Cristo en nosotros, que es el que nos guía. Entonces, si nosotros somos de Cristo, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, Él se convierte en nuestra guía, Él se convierte en nuestra dirección, nos alumbra nuestro interior, nuestro diario caminar, y nos hace volver, digamos, de nuestro yo, ¿no?, de nuestro ego, donde por mucho tiempo estuvimos andando, ¿no? Durante mucho tiempo estuvimos allí, pero Él quiere sacarnos de allí y volvernos a Él, a su guianza, no en mi yo,
no en ese egocentrismo que muchas veces hemos dejado también que sea el que nos guíe, ¿no? Un orgullo a veces espiritual también que llamamos, creemos que lo sabemos mucho, que sabemos mucha Biblia, muchos versículos, que hemos estudiado tanto, pero no permitimos que sea su luz la que nos alumbre en nuestros corazones. Esa luz que nos conduce siempre a Cristo, esa semilla incorruptible, nos conduce a ese espíritu que da vida, ¿no? Para llegar a experimentarlo, a disfrutarlo, a vivir en Él y a vivir en su justicia. Mis amados, esto parece tal vez un tema sencillo, ¿no? También que lo sabemos, de lo cual hemos hablado mucho, pero creo que nos cae bien el reflexionar acerca de realmente quién es quien está guiando nuestras vidas. Si realmente estamos siendo guiados por su Espíritu Santo, por su luz, por su vida, su verdad, o será la carne la que está gobernando. Muy claras son las consecuencias que dice aquí. El vivir en la carne, el ser guiado por la carne lleva a muerte, pero el vivir en el Espíritu lleva a la vida, a disfrutar de esa vida. Lo único que quiere el Señor es que podamos disfrutar de esa relación también, como dicen en 8:15, ¿no? De poder llamarle a Él, Abba Padre, nuestro Dios, el que nos guía, el que nos alumbra con su luz diariamente. Esto es realmente un tema apasionante, maravilloso, no para saberlo, no para tener conocimiento, sino realmente para vivirlo y para poder disfrutar realmente de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice la Escritura que no nos ha sido dado el espíritu del mundo, ¿no? Del temor, sino el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido, lo que tenemos en Él, la vida maravillosa que tenemos en Él. Yo les invito para que una vez más en nuestro tiempo estudiemos Romanos 8, volvamos a leerlo, estos pasajes que hemos leído en Gálatas, que es maravilloso, no solo por conocimiento y juzgando a veces de alguna manera los Gálatas, ¿no? Qué terrible como andaban, sino que podamos examinarnos a nosotros mismos y ver realmente cómo estamos andando nosotros. No sé si la pastora quiere agregar algo más, y si no, vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios, y que sea su Espíritu precisamente el que nos guíe en esa verdad cada día, para conocerle más, para crecer juntos, para ser transformados cada día y ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces voy a pedirle a la pastora que nos guíe en una oración para terminar en base a esta palabra que Dios nos ha traído en el día de hoy, que pues más adelante que nos conectamos a través de Zoom, poder también escuchar sus aportes muy sinceramente, que cada uno podamos examinarnos y decir, bueno, estamos siendo guiados por el Espíritu, o tenemos que volvernos de alguna manera porque quizá nos hemos dejado llevar más por nuestra propia humanidad, nuestro ego, nuestra carnalidad. Bueno, quería también llevar a que esa vida del Espíritu, ¿no? El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y creo que es una de las áreas en las que podemos realmente aprender a ser guiados por el Espíritu, ¿no? Y es nuestra mente, porque nuestros pensamientos a veces divagan demasiado, y es como día tras día y en cada momento poder tener presente en qué es que estamos pensando, ¿no? Como dice Pablo, pensar en todo lo que es bueno, amable, honesto, en lo que es de buen nombre, y todas estas cosas son del Espíritu. A veces damos mucha cabida en nuestra mente y nuestros pensamientos a las cosas que no son del Espíritu. Y también para ser guiados por el Espíritu dice, más vosotros no vivís según la carne, ¿no? Y como tú hablabas, ese andar. Pero quería tener muy presente como la palabra lo que pensamos.
A veces realmente tal es el pensamiento, tal es él. Y la mente debe ser gobernada por el Espíritu para poder caminar en el Espíritu. Y bueno, es importante eso porque nosotros sabemos que toda acción que nosotros realicemos siempre fue precedida de un pensamiento, ¿no? Aún nuestras palabras y nuestras acciones que realizamos, siempre antes fue concebida esa acción, esa palabra en un pensamiento, primero en la mente. Por eso lo maravilloso que veíamos acá también, que andar en el Espíritu o la guianza del Espíritu es esa fuente, ¿no? De donde salen los pensamientos, así como la carne es la fuente de la maldad, de la iniquidad. El Espíritu es esa parte vital de nuestros pensamientos, de donde salen los pensamientos de bien, ¿no? Entonces es bien importante esa parte que mencionas. Dice también en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo que hablamos, ¿no? Esto no se trata solo de lo que yo quiera y pueda hacer, sino que dice que mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿no? Y es por esa vida y ese poder del Espíritu, por esa guianza del Espíritu, podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces, realmente es en el poder y en la guianza de Él. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una y otra vez es tu palabra, es tu verdad. Sí, y como nos has hablado ahora mismo por tu palabra, es tu Espíritu quien nos convence, Señor. Es tu Espíritu quien nos enseña, Padre. Sí. Y es tu Espíritu quien nos guía. Sí. Y es tu Espíritu quien nos recordará todo lo que tú nos has dicho. Así es, y es lo que oramos, Espíritu gracias, de Dios, que en cada uno, como hijos tuyos, y la vida que nos habita, eres tú mismo. Amén. Dios mío, nos recuerde, nos enseñe, nos redargullas. No nos dejes, Señor, estar en un estancamiento, en un adormecimiento. Que no nos dejes quedar en una indiferencia, Señor, sino que por tu poder, Espíritu Santo divino, podamos salir de allí y vivir para ti, vivir en ti, vivir y disfrutar de esa paz, como dice tu Espíritu y tu palabra, que por la vida del Espíritu tendremos vida y paz en ti. Señor, Espíritu Santo, en cada hogar y en cada vida, en cada uno de nosotros, sea tu guianza y sea tu obrar, Señor, quebrantando nuestro pensamiento, quebrantando el orgullo, quebrantando toda propia opinión. Amén. Que la luz de tu palabra nos resplandezca, Señor, y traiga la convicción, Espíritu divino. Amén. Y nos lleves a una vida transformada para tu gloria y para tu honra. Así y para vivir tu propósito y hacer tu propósito, Señor. En el nombre de Cristo te adoramos, te damos gracias, Señor, y descansamos en tu palabra y la obra que tú estás haciendo en cada uno, Señor, llevándonos a ese crecimiento y a esa madurez. Amén. Conforme a tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús, para ser hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Amén. Y todo conforme a tu verdad y una transformación, Señor, en nuestra mente y en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Amén. Uno solo, transformados por ti, por tu palabra, Señor. Amén. Gracias te damos en esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por su Espíritu Santo y esperamos que esta palabra ha llegado a sus corazones y realmente nos lleve a un reflexionar, a un meditar y un crecer en esta palabra para poder disfrutar esa vida maravillosa que Él tiene para nosotros. Bien, amados, un gran abrazo para todos, que el amor, la gracia y el favor de Dios sea creciendo en cada uno de sus corazones, en sus hogares, en sus familias, y declarando también que en cada área, en lo económico, en la salud, podamos disfrutar de esa vida, ¿no? Y de lo que Él quiere, una vida abundante cada uno.
Y en contados momentos, minutos, entonces estaremos conectados por Zoom para escuchar sus aportes, de acuerdo a lo que cada uno también ha estudiado de este libro y de este capítulo, podamos juntos aportar y juntos crecer. Un abrazo para todos mis amados.